Todo el mundo está hablando de la IA que escribe, que programa, que crea imágenes. Esa IA ya la conoces. Esa IA ya la tienen todos. Pero hay otra IA de la que casi nadie habla. Y es la que va a generar el mayor movimiento de riqueza de los próximos 20 años. Esta IA no compite en productividad de oficina. Esta IA está atacando el problema más caro, más antiguo y más inevitable que tiene la humanidad: el deterioro biológico y la muerte. Y los fondos de Silicon Valley, los fundadores más serios y el dinero más paciente del planeta, llevan años apostando por ella en silencio. Hoy te voy a explicar exactamente qué está pasando, quiénes están ganando esta carrera y por qué el mercado que se está abriendo hace que el boom de ChatGPT parezca pequeño. Para entender por qué esto importa, primero tienes que entender cuánto tiempo le ha costado a la humanidad desarrollar un medicamento. El proceso tradicional toma entre 10 y 15 años, cuesta en promedio más de $2,000 millones y falla la mayoría de las veces. No porque los científicos sean malos, sino porque el cuerpo humano es un sistema de una complejidad brutal, con millones de interacciones posibles entre proteínas, genes y células que ningún equipo de investigadores puede analizar manualmente a escala suficiente. Lo que cambió es esto: los modelos de IA ahora pueden procesar esa complejidad a una velocidad imposible para el cerebro humano. DeepMind, que es el laboratorio de IA de Google, lanzó AlphaFold en 2020 y lo que hizo fue resolver uno de los problemas más difíciles de la biología: predecir cómo se dobla una proteína en el espacio tridimensional. Ese problema llevaba 50 años sin solución. La IA lo resolvió en meses, y lo que parece un logro académico tiene una consecuencia de negocio directa. Si puedes predecir la estructura de una proteína, puedes diseñar moléculas que interactúen con ella. Es decir, puedes diseñar fármacos más rápido, más barato, con mayor precisión. Pero aquí es donde la historia se complica, porque AlphaFold fue solo el comienzo. Porque desde entonces el capital de riesgo entró de forma masiva en una nueva categoría que combina biología computacional, inteligencia artificial y longevidad humana. Y esa categoría está produciendo empresas que no aparecen en tus noticias tech, pero que están recibiendo cheques de 9 y 10 ceros. Vamos a los números, porque los números cambian la lectura de esto. Altos Labs, una startup de investigación en longevidad fundada en 2021, levantó $3,000 millones en su primera ronda. No es un error. $3,000 millones. Jeff Bezos fue uno de los inversores. La empresa no vende ningún producto todavía. Su misión es entender cómo funciona la reprogramación celular. Básicamente, cómo hacer que células viejas se comporten como células jóvenes usando biología molecular y herramientas computacionales. Retro Biosciences, otra startup de longevidad, levantó $180 millones de Sam Altman, el CEO de OpenAI. Personalmente, no del fondo de OpenAI. Él puso ese dinero de su propio bolsillo porque cree que la extensión de la vida humana es el problema más importante que se puede atacar con tecnología ahora mismo. Isomorphic Labs, que es la empresa de Drug Discovery de DeepMind, ya tiene acuerdos de colaboración con Eli Lilly y Novartis, dos de las farmacéuticas más grandes del mundo, por valor de más de $3,000 millones. Y está usando IA para diseñar fármacos a una velocidad que los laboratorios tradicionales no pueden igualar. Ahora piensa en esto: estas empresas no están en los titulares de tecnología porque no tienen un producto de consumo que puedas descargar, no tienen una app, no tienen una interfaz bonita. Operan en un mundo donde los ciclos de validación son más largos, más científicos y más difíciles de explicar en un tweet. Pero el capital que están atrayendo es real. Los resultados preliminares que están publicando son reales. Y la lógica de mercado detrás de esto es imbatible.
Aquí está la revelación que cambia cómo lees todo lo anterior. El mercado global de salud vale más de 10 billones de dólares anuales. Es el sector más grande de la economía mundial y durante décadas ha sido uno de los menos disrumpidos por la tecnología, porque la regulación es dura, los ciclos son largos y el capital necesario es enorme. La IA está atacando exactamente esos tres problemas. Reduce el costo de descubrimiento, reduce el tiempo de desarrollo y empieza a generar suficiente evidencia científica para que los reguladores empiecen a mover sus marcos. Lo que está pasando no es que la IA va a mejorar los hospitales. Lo que está pasando es que la IA puede reorganizar completamente quién descubre los medicamentos, quién los produce, quién los distribuye y quién sobrevive en ese mercado. Y la ventaja de quien llegue primero en este espacio es de las más defensibles que existen, porque los datos biológicos son el activo central de este negocio. Quien tenga más datos, mejores modelos y más evidencia clínica acumulada tiene una fosa que es casi imposible de cruzar para un competidor nuevo. Google lo sabe, Bezos lo sabe, Altman lo sabe. Por eso están poniendo dinero ahí ahora, cuando el mercado todavía no entiende bien qué está comprando. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Si eres emprendedor, la pregunta no es si esta industria va a crecer. Ya está creciendo. La pregunta es dónde todavía existe espacio de entrada. Software de infraestructura para laboratorios, plataformas de datos clínicos, herramientas de análisis genómico, distribución de terapias personalizadas, capas de software que conecten ciencia, regulación y operación. Ahí todavía puede haber oportunidad. Si eres profesional del sector salud, la lectura es distinta, pero igual de urgente. Las herramientas de diagnóstico asistido por IA ya están entrando a hospitales. Los sistemas de detección temprana basados en aprendizaje automático ya están superando en precisión a métodos convencionales en áreas como cáncer de mama, retinopatía diabética y análisis de imágenes de resonancia. No significa que la máquina vaya a reemplazar al médico. Significa que va a redefinir qué hace el médico y qué hace la máquina. Y si simplemente te interesa entender hacia dónde va el poder real en tecnología y negocios, la lectura estratégica es esta. La IA generativa que hoy ves escribiendo textos y creando imágenes es la capa más visible y más competida del mercado. Pero la capa donde podría construirse la ventaja más duradera, más difícil de replicar y más valiosa económicamente está en biología, en longevidad y en el rediseño del cuerpo humano. Esa es la IA que todavía no domina la conversación pública y justamente por eso puede estar subestimada. La gran mayoría del mercado siempre mira primero lo que entretiene, no lo que reordena industrias. Pero las grandes transformaciones suelen empezar así. Primero parecen especializadas, luego capturan flujos críticos, luego acumulan datos, luego se vuelven mejores, luego se vuelven inevitables. Si la IA aplicada a biología sigue esa trayectoria, la oportunidad no será una vertical más dentro del boom de inteligencia artificial. Será una de las fronteras más valiosas del siglo. La revelación final es esta. La verdadera revolución de la IA puede no consistir en ayudarte a producir más texto. Puede consistir en aprender a leer, modelar e intervenir sistemas vivos con una precisión que cambie cómo descubrimos medicamentos, cómo entendemos el envejecimiento y cómo organizamos uno de los mercados más grandes del mundo. Y en ese momento vamos a entender que la historia principal nunca fue solo productividad, fue medicina, fue capital, fue poder, fue tiempo de vida. Por eso creo que la gran pregunta ya no es cuál IA escribe mejor. La gran pregunta es quién va a construir la infraestructura que convierta la salud humana en el próximo gran mercado computable. Porque cuando eso ocurra, el boom de los chatbots va a aparecer la versión pequeña de algo mucho más grande.
y vamos a descubrir que la revolución más importante no estaba ocurriendo frente a nuestros ojos. Estaba ocurriendo dentro del cuerpo humano. En Emprendedores Geek, seguimos descifrando exactamente este tipo de movimientos, los que reordenan industrias antes de que el mercado lo normalice. Suscríbete, el botón está ahí. Un clic y no te pierdes lo que viene.